Mis hermanos, hace algunos días yo estaba conversando con un hermano muy querido y dentro de esa conversación surgió algunos temas de los cuales estuvimos abordando y uno de ellos era de cómo nosotros hemos visto de que a pesar de que Dios sigue haciendo su obra aquí en la tierra, independientemente de quién sea que pertenezca al redil que Dios va a usar, aún así nosotros hemos visto manchado muchas veces por el comportamiento, el mal comportamiento de algunos hermanos, cómo el evangelio se incluso es tomado por burlas con referente al caminar cristocéntrico. Y esto me llevó así a la intervención que tuve con él y hablábamos de esa parte. Yo le decía, mira qué pasa, viéndolo y poniéndolo en perspectiva de parte del Señor, lo que pasa es que hoy en día se ha desvirtuado mucho el tema de qué es lo que significa andar en el Espíritu. De eso quiero hablarte esta mañana, en el día de hoy, de que el tema que le puse fue andando en el Espíritu. Y una de las cosas de las cuales que él me hacía la pregunta y me decía, pero ¿qué significado? Porque es verdad, nosotros como llegamos al camino del Señor, somos bautizados por el Espíritu, pero algunas sí luchamos con cierto comportamiento y constantemente estamos en un proceso de santificación, pero ¿cómo entonces podemos entender que nosotros estamos andando en el Espíritu? ¿Cuál es la veracidad que podemos ver o cómo nosotros podemos sentirnos a la hora de saber cuando andamos realmente en el Espíritu? Y yo le decía, bueno, la Biblia es muy clara de eso, pero una de las cosas muy fundamentales que nos da evidencia es que por nuestro fruto nos van a conocer. Por su fruto lo conoceréis. Entonces, es decir, si nosotros andamos en el Espíritu, hay ciertas cualidades, hay ciertas partes del Espíritu Santo que deberían comenzar a denotarse en la vida del creyente. Y por ende, nosotros debemos de comenzar a testificar de la misma. Eso nos va a dar a nosotros una aprobación bíblica de que ya comenzamos a andar en el Espíritu. Quiero que vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, verso 16 al 26. Si usted va a predicar algún día, mis hermanos, no se ponga a cantar, que se le va la garganta. Gálatas 5, versículo 16 al 26. Dice lo siguiente. Pablo aquí lo he titulado como la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Pero Pablo comienza esta intervención a la iglesia de Gálatas de la siguiente manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no tengáis lo que queréis. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo sujeto a la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os había dicho antes, que los que practican, ojo aquí, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, porque contra tales cosas no hay ley. Pero si los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nos hagáis o nos hagamos vanaglorioso, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cierro cita. Este es uno de los temas más controversiales, de lo cual hoy en día nosotros pudiéramos comenzar a comprender acerca de lo que significa andar en el Espíritu. Muchos entienden que andar en el Espíritu
es andar con una aureola y ser los más super, mega, hiper santos del universo. Que no rompemos un plato. Es una interpretación que se pudiera hacer. Otros entienden que andar en el Espíritu es que está constantemente evidenciando ese fruto del Espíritu y los dones del Espíritu Santo. Otros entienden de que la única forma de andar en el Espíritu es que sea evidente que esos dones comiencen a funcionar incluso dentro de la congregación. Realmente es mucho más que esto. John Piper, uno de los grandes predicadores de los últimos años, dice lo siguiente acerca de lo que significa andar en el Espíritu. La única forma de andar en el Espíritu es por medio de la oración. Es la única manera de caminar por fe. En otras palabras, la oración es el aliento diario de la vida del cristiano. La base de esta enseñanza que él toma está en Judas capítulo 1, verso 20 y 21, que dice lo siguiente: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos el amor de Dios, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos a añadirle ahora un poquito más a esto. Para nosotros comenzar a tener una vida centralizada y andando directamente nuestra vida en el Espíritu, es una ecuación que no se debe nunca de obviar. Es una vida constantemente de oración y una vida constantemente de exposición a la palabra de Dios. Una cosa y la otra no se pueden desvirtuar, para que seamos claros de esta parte. ¿Cómo yo voy a alimentar a mi espíritu? ¿Cómo yo voy a confrontar a mi espíritu? ¿Cómo yo voy entonces a comenzar a caminar en el espíritu? Debe de ser de que mi vida vaya ligada constantemente a una vida de oración, es decir, una relación con el Señor. Y por tanto, la única forma de yo conocer al Dios viviente y lo que Él va a hablar a través de Él es a través de su palabra. El mismo John Piper dice lo siguiente: si tú quieres escuchar la voz de Dios de manera audible, comienza a leer la Biblia en voz alta. Interesante, porque de esta forma entonces, audiblemente, podemos escuchar la voz del Señor. No lo que me dijo a mí, no lo que le dijo al hermano, ni lo que le reveló en su divina voluntad, sino lo que ya ha revelado a través de su palabra. Pero vamos a Gálatas, a ver qué significa esto. Y entonces, en mi subtema, le puse que qué significa andar en el Espíritu. Dice Pablo así mismo: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entrando un poco en el contexto de lo que estaba aconteciendo en este momento, Pablo está hablando aquí acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Realmente cuando nosotros venimos a Cristo, ya no vivimos nosotros, sino que ya vive Cristo en mí. Por tanto, ya no soy esclavo del pecado, sino que ahora soy libre. Y ahora estoy sujeto a Cristo como un esclavo, y Él es mi Señor. Porque vemos lo que dice en el verso 14 al 15, lo siguiente. Él le comienza hablando: porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el verso 15, estoy hablando de Gálatas, dice lo siguiente: pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no se consumáis los unos a los otros. De forma que entonces llegamos al verso 16, cuando él dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo está diciendo: antes, mis hermanos, de usted comprender directamente qué significa andar en el Espíritu, usted tiene que comprender que la ley se resumió en dos: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y entonces no satisfaga los deseos de la carne. Comienza Pablo hablando acerca de que ya nosotros debemos de despojarnos del viejo hombre y comenzar a vivir una vida conforme al Evangelio de Cristo. Para comenzar a caminar una vida guiada por el Espíritu, lo primero es que debemos de tener al dador del Espíritu, que es Cristo. Ninguna persona que no haya conocido al Señor de manera directa tiene la potestad, ni tiene el dominio, ni va a tener la voluntad de andar en el Espíritu. Es imposible. Porque lo primero que nosotros debemos de tener claro es que para conocer al Espíritu debemos de reconocer al dador del Espíritu Santo. Y es a través de Cristo Jesús. El verso 17 dice: porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y en lo del Espíritu contra los deseos de la carne se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, aquí Pablo está hablando algo referente a lo que es la lucha interna de cada creyente.
El hecho de que usted ande en el Espíritu no significa que usted esté exento de que va a tener sus luchas, sus confrontaciones y sus dificultades aquí en la tierra. En Romanos 7, Pablo habla perfectamente acerca de esto. Y vamos a estipularlo con esto paralelamente para que veamos cómo Pablo, así como le habló a Romano, entonces le habla a Gálatas, pero de una forma diferente. Pero en Romanos, Pablo se habla de manera personal para que se reconozca que no hay ningún cristiano sobre la faz de la tierra que no esté exento de esa lucha contra sí mismo, que es la lucha contra nuestra propia concupiscencia, contra el propio pecado que mora en nosotros. Es difícil reconocer esta parte, pero a la vez reconocer esto nos ayuda a nosotros a descansar en el Señor. Porque entendemos que no es por nuestra propia fuerza que esa lucha podemos llevarla, sino por el Espíritu Santo que nos ayuda a poder confrontar esa realidad. Dice en Romanos 7 lo siguiente. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaréis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y si no hay ley, y si la ley no vive directamente en mí en un tiempo, pero viviendo en los mandamientos, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Verso 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, es una pregunta que hace el apóstol Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, el pecado, llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, es decir, su hombre interno. Pero veo la otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi cerebro, en mi miembro, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es este mismo hombre que dijo también, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. El hecho, mis hermanos, de que nosotros estemos en una lucha constante, no significa que no estemos andando en el Espíritu. Porque muchas veces vamos a tener confrontaciones de manera interna. Ahora, Pablo está hablando de manera interna, su lucha interior. No lo que lo exterior pudiera estar haciendo en mí y en mi conducta. Ojo con esto. No es lo que está afuera que Pablo está hablando que le hace la lucha constante, sino lo que está en su interior. Pablo denota esta parte porque es importante comprender que la manera de que nosotros vayamos a una lucha es reconocer las fuerzas, los hierros y las herramientas que yo tenga para lucharle la misma. Asimismo, nosotros para andar en el Espíritu debemos reconocer directamente que nosotros no dependemos de nosotros mismos para andar en el Espíritu, sino del Señor. Dice el verso 18, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí la palabra más importante que nosotros podemos resaltar es la palabra guiado. Aquí en el original esta palabra significa llevado, movilizándote, dejándote guiar. Esta palabra nos enseña a nosotros de que nosotros para poder vivir una vida conforme al modelo de Dios
y una vida vivida por el Espíritu, debemos ser guiados por el mismo Espíritu. Y ese mismo Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer para caminar conforme a los criterios establecidos por Dios. De manera que hay más beneficio en ser guiado por el Espíritu que nosotros ser guiados por nuestra propia concupiscencia. De modo que si nosotros vemos a través de la historia cómo vemos a hombres guiados que se dejan guiar y obedecen a la voz de Dios, tuvieron más beneficio que ellos mismos hacer su cosa por su propia conveniencia. Y vemos es el mismo transcurrir de la historia. Dios habla, el hombre hace lo que quiera, viene el problema y luego entonces que obedece, viene la solución. Asimismo, hoy en día nos vemos reflejados en esa parte. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros pecados, por nuestra concupiscencia y actuamos conforme a lo que piensa el hombre y no actuamos conforme a como piensa Cristo. Problema, consecuencias. Consecuencias que acarreamos y que hoy en día todavía estamos viviendo con la misma. Pero hay grandes ejemplos. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios se le revela, él le dice, sal de tu tierra y tu parentela. Y Abraham inmediatamente obedeció la voz del Señor. Y hoy en día somos parte de esa descendencia de la promesa que se le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Pertenecemos a esa promesa. Moisés igualmente. Moisés, que después de haber cometido un crimen, estuvo por más de 40 años, Dios le revela en una zarza que aunque indirectamente él no quería en ese momento, aún así él obedece y se somete, porque él le puso mucha traba al Señor. Nosotros conocemos la historia de Moisés, cuando él le dice, no, porque tú vas a ir y vas a hablar a tu pueblo. Señor, yo no sé hablar. Señor, no te preocupes, ve, obedecer al Señor, igualmente que Josué. Josué, siendo un discípulo directamente de Moisés, también actuó conforme a obediencia y obedeció lo que le había dicho, en este caso su maestro, que fue Moisés. Y así, consecuentemente, vemos a través de la historia cómo nosotros vemos consecuencias positivas y negativas cuando se obedece o no la voluntad del Señor. De igual forma que hoy en día, para nosotros conocer y saber lo que Dios quiere hacer en nosotros y cómo Él nos va a guiar, nosotros no tenemos a un Moisés, nosotros no tenemos a un Pablo, pero tenemos algo más precioso que es el Espíritu Santo de Dios, el cual es que nos guía a toda luz y a toda verdad. Es interesante como el apóstol Pablo comienza hablando de las consecuencias de cuando nosotros no estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. En el verso 19, él dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y un sinnúmero de pecados que ya todos conocemos. Y eso se agregan y otras cosas más, que son muchas de las que hoy en día se han agregado. Vemos aquí una definición clara de cómo sería la consecuencia del cristiano cuando nosotros no estamos siendo dejados guiar por el Espíritu. Y no llevamos esa vida que nosotros deberíamos conformar con esa guianza directamente del Espíritu. Y tú me dirás, Randy, pero es que el Espíritu tiene que hablarme al oído, audiblemente. Y una de las cosas que nos ha enseñado es esa, que Dios tiene que hablarte audiblemente. Pero Dios te habla cada día, en cada momento, a través de su palabra. A través de esa oración que tú tienes con Él, a través de esa intercepción que tú tienes con el Señor. De modo que para nosotros ser guiados por el Espíritu, debemos de someternos a quien da el Espíritu, que es el Señor. Más adelante entonces, podemos entonces entender cuáles son las consecuencias positivas si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu. De modo que para poder nosotros reflejar y entender que estamos siendo guiados por el Espíritu, hay un fruto que debe de darse en nosotros. El fruto del mismo Espíritu. Ese fruto es como un sancocho. El sancocho sigue siendo sancocho, aunque tiene carne, yautía, batata, plátano, de todo. Pero sigue siendo sancocho. Bueno, el Espíritu Santo es una semejanza que hice. Dios, perdóname si me fui. Pero al final es una semejanza que podemos tener para comprender que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es uno. No varios frutos, como muchos creen o entienden. El fruto del Espíritu es un fruto, el fruto del Espíritu. Ahora, viene acompañado de muchas cosas, que son las siguientes. Más el fruto del Espíritu, dice Pablo, más el fruto, no los frutos. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Y dice él que contra tales cosas no hay ley. Dios revela aquí en su palabra que la evidencia que nosotros debemos de forjar y presentar delante de Dios y de los hombres es que característica del Espíritu Santo debe de estar directamente impregnada en nosotros. Y esta es la misma que debemos de testificar. Si no hay ninguna cosa de esta en nosotros, hermano, hay que revisarse. Debemos de revisarlo. Porque se supone que inmediatamente nosotros hemos reconocido al dador del Espíritu, que es Cristo, y lo hemos conocido como el Salvador, inmediatamente somos bautizados por el Espíritu. Y esto viene acompañado del fruto del Espíritu. Por ende, hay cosas y transformación que debe de darse de manera progresiva en la vida del creyente. Ese proceso de santificación que nosotros conocemos, proceso de santificación, habla de manera progresiva. No está hablando de manera, se santificó, no, santificación. Constantemente debemos de estar en ese proceso. En nosotros debe haber evidencia de que el fruto del Espíritu, hay características del mismo que están. No le voy a decir, mis hermanos, que usted la tenga toda, porque usted no es Cristo. Hay cosas que usted puede tener, hay cosas que no, o puede ser que sí la tenga toda, y el Señor lo bendiga por eso, pero realmente evidencia del mismo debe de estar en la vida de cada uno de nosotros. Si vivimos y entonces ya andamos por el Espíritu, estas evidencias deben de ser tangibles, visibles, conductuales, habladas por nosotros. Para que nosotros testifiquemos de que estamos comenzando a andar en el Espíritu. ¿Qué dice el verso 24? Pero los que son de Cristo, ojo con esto, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Es evidente, mis hermanos, de que para nosotros poder entender de que estamos andando en el Espíritu, eso conlleva un sacrificio en la vida de nosotros. Si decimos que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y que hemos crucificado al viejo hombre, la consecuencia de la misma debe de ser de que el comportamiento, conducta, forma de pensar, forma de actuar, forma de ver y forma de hablar, debe de ir guiada directamente por ese espíritu que hemos nosotros acarreado por causa de Cristo. De modo que esa consecuencia como tal debe de ser tangible no solamente aquí en la congregación, sino de manera externa. En su casa, con su familia, con sus hijos, donde usted trabaja, en donde sea. El cristiano no es solamente cristiano en la iglesia, sino que es cristiano 24/7. Nosotros solamente venimos el domingo aquí como parte de formalizar lo que hemos hecho en la semana completa. Usted viene a recargar pila aquí. Pero donde está la verdadera lucha del creyente no es la iglesia, aquí que usted viene y se recarga, es ahí afuera, mis hermanos. Donde constantemente usted será probado para ver si realmente ya usted ha hecho un proceso de santificación en áreas que usted necesita ser trabajada. De modo que andar en el Espíritu implica un sacrificio personal. Cristo dijo, al que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, hay problema. Negarse a nosotros mismos. Significa eso que mi creencia, lo que yo creía que yo era, o mi conducta creyendo que era buena, o mis leyes morales, que yo decía, pues yo no hago mal a nadie, eso no tiene ningún valor delante de lo que ya Cristo hizo en ti. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, yo me niego a mí mismo. Después que me niego a mí mismo, que es mi parte interna, entonces ¿qué sigue después? Tome la cruz. ¿Y qué significa tomar la cruz? Enterrar y crucificar ese viejo hombre y comenzar a vivir una vida como el nuevo hombre, como la nueva criatura que es en Cristo Jesús. Y seguirlo. Pero hay una parte que se da previa para nosotros poder seguir al Maestro. Hay que dejarse guiar por el Espíritu. Dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, Pablo es muy resaltado, lo ha dicho como 4 o 5 veces en lo que va de texto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, aquí lo que Pablo está diciendo es que usted no puede tener una dicotomía de lo que usted dice ser y lo que es en verdad. Si usted dice que vive o vive por el Espíritu, se supone que usted debe de caminar conforme al Espíritu. Es decir, yo no puedo decir que soy cristiano y hacer cosas de un no cristiano. No hay no puede existir esas dos partes. Si usted dice que vive por el Espíritu,
y el Espíritu Santo ha hecho un trabajo en la vida suya, entonces usted debe de comenzar a caminar conforme a lo que el Espíritu está comenzando a hacer en su vida. De forma tal que ahora, como yo camino en el Espíritu, yo debo testificar de que el Espíritu vive en mí. ¿Cómo yo testifico esa parte? No solamente viniendo los domingos a la iglesia. Vuelvo y le repito, es 24/7. Es cuando usted está solo en intimidad, donde nadie lo ve. Que usted cree que nadie lo ve. Es cuando usted tiene la toma de decisión de algo en su vida que debe de hacer. Es cuando alguien quiere venir a ofenderle y usted tiene que responderle. Ahí comienza a verse y a visualizarse de cómo usted realmente está andando en el Espíritu. Mis hermanos, nosotros podemos ser claros en esta parte y es la siguiente. Si profesamos ser verdaderos discípulos de Cristo, comenzamos entonces a dar evidencia de que hay características del fruto del Espíritu en nosotros. Podemos mostrar una carátula muy bonita por fuera, pero Dios conoce el CD que está dentro. Esto no es cuestión de aparentar, esto es cuestión de vivir una vida conforme a Cristo. Usted puede engañar a quien sea hasta aquí en la iglesia. Porque aquí en la iglesia todos somos cristianos. Aquí todos somos santos. Porque aquí hay un comportamiento, hay una característica que denota de que usted está viviendo una vida cristiana. Pero mis hermanos, a Dios no le engaña a nadie. Para que usted lo sepa. Y si nosotros andamos en el Espíritu, las evidencias solas salen. Y si nosotros no andamos en el Espíritu, hay características que van a comenzar a salir en nosotros, aún incluso queriendo ocultarlas. No hay nada que se oculte debajo del sol para el Señor, porque todo también será revelado. Y entro al segundo punto. Somos nosotros los más beneficiados cuando andamos y dependemos del Espíritu Santo. Romanos 8:1 dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya Cristo pagó un precio por nuestro pecado. Ya Cristo hizo su trabajo en nosotros. Ya no hay más cordero que sacrificar. Ya no hay más sacrificio. Ya no hay más ley. Solamente hay una que es Cristo. Por lo tanto, si nosotros decimos que andamos en el Espíritu, y vuelvo y recalco lo mismo, debemos nosotros de comenzar a ver evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Es imposible yo poder decir que ando en el Espíritu y hay evidencia del Espíritu que no están en mí. Mis hermanos, yo te dije el fruto del Espíritu y esa característica ya nosotros la conocemos. ¿La estamos aplicando? ¿Están siendo evidentes en nosotros? ¿Estamos nosotros caminando conforme a esas evidencias? Esto es un tema que nosotros nos hace reflexionar. Y yo mismo, mientras preparaba este sermón, era confrontado constantemente. Porque pudiera haber áreas en mi vida que realmente yo diga, necesito trabajar. Porque el primer confrontado, cuando tú comienzas a leer la Biblia, no es que la Biblia directamente tú la entiendes, es que la Biblia cuando tú la lees te entiende a ti y te abre a ti el entendimiento para que tú sepas que tú eres un pecador y necesitas del Señor. Cuando tú te expones a la oración directamente, a hablar con el Señor de manera sincera, tú entonces comienzas a entender de que tú, para poder caminar conforme a lo que Él quiera, lo necesitas a Él. La vida cristiana es imposible andarla si no tenemos al Espíritu Santo. Porque yo no puedo tener una lucha contra un amigo. Yo tengo una lucha contra un enemigo. Mi pecado es amigo, mi carne es amiga del pecado, como leían en Romanos ahorita lo que Pablo decía. Lo que está en nosotros, la carne, nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo, es amigo del pecado. ¿Tú has visto amigos luchándose? Es difícil, después se arreglan. Pero los enemigos como tales se mantienen totalmente en una disputa constante. Por eso yo les decía el texto anterior, que el pecado es contra la carne y el espíritu es contra la carne. Ninguno puede subsistir. De modo es que si usted está teniendo constantemente lucha en su interior, hermano, eso es evidencia de que el espíritu está en usted. A veces decimos, no, pero hermano, pero
se supone que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora Él hizo, y lo que ahora yo soy por medio de Él, ya no puedo yo estar constantemente en esta lucha. No, no, mi hermano. La evidencia más clara de que usted está comenzando a ser dejado guiado por el Espíritu Santo y la lucha constante que usted está teniendo en su vida es esta, de que el Espíritu está luchando contra los deseos suyos de la carne. Y por ende, usted constantemente tiene una lucha interior. Porque lamentablemente, hasta que Cristo venga o partamos a su presencia, seguimos en este cuerpo pecaminoso. De modo que el pecado siempre va a estar en nosotros. Pero ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos libres del pecado. De modo tal que ahora ya yo vivo una vida en una lucha constante contra el pecado, pero esa lucha no la hago yo, sino que ahora Cristo es quien la tiene por mí y ya Él venció. Por eso que dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Doy gracias al Señor por Jesucristo, quien me salvó. Dice, eso va a leer textualmente. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, o sea, a la palabra de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Esa es la lucha del creyente? Usted piensa en adorar al Señor, en servir al Señor, en dejarse guiar por el Espíritu y en no pecar. Pero hay una parte que está la carne. La carne es lo que quiere pecar constantemente. Y esa es la lucha interna de todo creyente. Hermano, si usted constantemente está luchando contra eso y siente un arrepentimiento total, genuino, cuando usted comete errores, hermano, usted está teniendo una vida guiada por el Espíritu. Porque está confrontando a su hombre interior. Nótese que lo que Pablo dice aquí es el hombre interno, no la lucha hacia afuera. Porque más adelante él dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes celestiales. Es decir, que nuestra lucha, principalmente la primera lucha que tiene cualquier cristiano, es la lucha interna. Esa lucha que constantemente tendremos hasta que Cristo venga o partamos a su presencia. Dice el Romano 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo cumplió a pie y acabar todo lo que había de hacerse para que nosotros hoy en día tengamos la libertad y ya no seamos esclavos del pecado, sino que seamos libres del pecado. Y por ende también nos dejó al Espíritu Santo para que sea quien nos guíe en esa lucha. Por nuestra propia fuerza, luchar contra el pecado es imposible. Porque siempre te va a querer hacer lo malo. La carne siempre va a querer hacer lo malo. Pero si en su mente y su corazón están siendo transformadas y guiadas por el Espíritu, entonces esa lucha es que le va a permitir a usted vivir una vida cristocéntrica. De modo que ya no vive usted, sino que ahora vive Cristo en usted. Dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Aquí hay un punto muy importante, mis hermanos. Y es que nosotros o cómo nosotros estamos alimentando a nuestro espíritu. Porque de la forma en que nosotros estemos alimentando al espíritu o estemos alimentando la carne, uno de los dos en la balanza va a tener más peso. Y esto es importante. Y entra mi tercer punto. ¿Cómo yo alimento mi relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo yo entonces desde ahora puedo comenzar a trabajar para que entonces el Espíritu Santo que vive en mí y no sea mi carne la que tenga la prioridad en la toma de decisiones o en lo que yo vaya a hacer en la vida mía? Dice Efesios 1, del 11 al 14 lo siguiente. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros,
que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Dice el verso 13. Él también, vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado en el Espíritu Santo de la promesa, que os ha dado la garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de lo que son las posesiones adquiridas de Dios para alabanza de su gloria. En Él, verso 13, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es el mensaje de la verdad? La palabra del Señor. Cuando nosotros en Él escuchamos el mensaje de la verdad, nuestra vida comienza a ser transformada de adentro hacia afuera. De modo que para comenzar a enriquecer esa relación espiritual entre tú y el Espíritu Santo, para que tú puedas comenzar a tener discernimiento, para que tú puedas comenzar a interpretar su palabra, para que tú puedas comenzar a escuchar la voz del Señor, tú tienes que comenzar primero por escuchar lo que Él tiene que decirte a ti, para que tú puedas conocerle a Él. ¿Por dónde conocemos al Señor? Por medio de su palabra. Y eso nos mueve a orar al Señor para así tener esa relación de manera directa con Él. Dice la palabra del Señor, el evangelio de vuestra salvación. Esta es la buena nueva que Cristo ha venido al mundo. Cristo ha venido a salvar, a establecer el reino, ese reino espiritual que nos pone de ser trascendente a nosotros a pasarnos a una eternidad por medio de Él. Y habiendo creído, es decir, que no solamente es escuchar, sino creer lo que el Señor habla por medio de su palabra. Por esta misma parte, fuiste sellado en el Espíritu Santo de la promesa. Es como yo le decía anteriormente, automáticamente nosotros creemos al Señor, a Cristo, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Inmediatamente ese sello está en nosotros, en nuestras vidas, si somos realmente hijos suyos, si somos ovejas de los cuales escuchamos la voz del Señor, hay un cambio que comienza a darse de adentro hacia afuera en cada uno de los creyentes. Hay una historia que yo comparto con esta parte acerca de una niña que le pregunta a su padre antes de dormirse que por qué existen personas buenas y malas en el mundo. Y él, dentro de su sabiduría, le dice lo siguiente: cada ser humano tiene dos lobos dentro, un lobo negro y un lobo blanco. El lobo negro representa la maldad, la malicia, todo lo que es malo dentro del ser humano. Sin embargo, el lobo blanco representa todo lo bueno, toda la bondad, toda la mansedumbre, todo lo que es bueno para la vida de cualquier persona. Dependiendo de cuál tú alimentes más, ese va a sobrevivir y el otro se va a morir. Por ende, si tú alimentas más al lobo negro, esa persona va a ser mala, sumamente maliciosa, y todo va a ser contienda. Pero si tú alimentas más al lobo blanco, ¿qué tú crees que va a pasar, mi niña? Se va a convertir en alguien bueno. Mis hermanos, la moraleja del punto de esta historia es que nosotros estamos alimentando más, si el espíritu o la carne. Es una pregunta que yo me hago y que le hago a usted también para que reflexione la misma. ¿Cuál es lo que usted está alimentando más en su vida? ¿Su espiritualidad o su carne? ¿Cómo yo alimento mi vida espiritual? Con una relación con el Señor de oración y una constante exposición a la palabra de Dios. De forma tal que sea lo más espiritual en mi vida en la balanza, para que entonces yo pueda directamente contrarrestar los deseos de la carne. En esta balanza de la vida cristocéntrica, sí se puede dar la parte de que sea mucho espiritual y poco carnal. Lo que no se puede dar es la contraparte, que sea mucho carnal y poco espiritual. Porque se consume todo lo que el Señor pudiera hacer en tu vida y pudiera perderte de las grandes cosas que Él quiere hacer a través de tu vida y los dones que ha puesto en ti. Yo escribí esta parte. Como verdaderos discípulos de Jesús, estamos en la obligación, según su palabra, de vivir una vida con dependencia del Espíritu.
Para que sea una realidad en nuestras vidas, debemos de estar constantemente expuestos a su palabra, escudriñando cada parte de ella como si fuera un todo en nuestras vidas, obedeciendo sus estatutos por encima de mis propias opiniones o percepciones de la vida. Porque ella es la que va a nutrir, corregir, instruir en justicia, para que poco a poco el carácter de Cristo sea evidente en nosotros, de lo cual desarrollamos el discernimiento espiritual para mejores tomas de decisiones y para la edificación de la iglesia del Señor. Y que sobre todo dejar de vivir el viejo hombre y entonces caminar en la nueva creación en Cristo, que vivirá en constante proceso de santificación, orando en todo tiempo y conectándonos cada día más con la presencia de Dios, de modo que nuestra vida será sal y luz en la tierra y testificará que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo en nosotros, para que toda la gloria, el poder, la autoridad, dominio, la adoración sea para el único Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es importante, mis hermanos, comprender esta verdad para vivir la verdad. Para nosotros caminar una vida en el Señor necesitamos al Señor. Cristo nos dejó al Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo en nosotros para poder vivir una vida conforme a sus estatutos. De modo que si yo quiero vivir y andar en el Espíritu, debemos de exponerme constantemente a alimentar a mi espíritu para que éste rebose y esté por encima de mi carne y mi concupiscencia. Si yo quiero testificar que el Espíritu está en mí, ese fruto debe estar establecido y esa característica debe de ser notoria en cada uno de nosotros. La vida del cristiano no se circunscribe solamente en el tiempo eclesiástico que tenemos los domingos, sino que a partir de mañana, o sea, lunes, es donde nosotros vamos a ser tentados, probados, trabajados, para que entonces podamos ver lo que el Espíritu está haciendo en nosotros. Para vivir una vida andando en el Espíritu, debemos conocer al Espíritu. Y yo conozco al Espíritu por medio de lo que Dios ha hecho de manera en su palabra y esa vida de oración que me permite tener esa relación interna con Él. ¿Cómo yo escucho al Espíritu? Necesito el discernimiento del mismo Espíritu. ¿Cómo yo gano el discernimiento del Espíritu? Necesito al dador del Espíritu que está revelado en su palabra. Constantemente necesitamos a Cristo para seguir a Cristo. Necesitamos a Cristo para ser cristiano. Necesitamos a Dios para vivir directamente la vida conforme a sus estatutos. Necesitamos a Cristo para ser verdaderos discípulos de Cristo. De modo tal, mis hermanos, que la exposición, el buscar, el reconocer lo que Él ha hecho en su palabra, nos va a mover a nosotros a vivir una vida conforme al Espíritu Santo de Dios. Si hay alguna persona aquí que ha tenido una desconexión con el Señor y por ende ha sentido que han dado más en la carne que en el Espíritu, este es un tiempo hermoso para que tú tengas un reencuentro con tu Maestro y te reconectes con el Señor. De forma tal que tú comprendas que para vivir en esta vida de manera santificada necesita al dador de la santificación. Que tú necesitas a ese Dios vivo para poder creer incluso en el Dios vivo. Constantemente debemos de exponernos a lo que Él quiere hablar en nosotros, para nosotros entonces ser evidente y que esa palabra penetre en nuestro corazón y transforme nuestra vida. Y nuestra vieja manera de vivir ya no sea la que es, sino que ahora vivamos una nueva vida en Cristo Jesús. Y constantemente vamos a ser transformados. Y ese proceso de santificación será evidente en cada una de las vidas de nosotros. Si tú no has conocido al Señor, te invito a que abra tu corazón, abra tu mente y comprenda de que no hay nada mejor en esta vida que vivir conforme al modelo de Cristo. Cristo dice, venid a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Y cómo Cristo nos hace descansar en una vida de lucha constante, es que la pelea no la peleamos nosotros, sino que el Espíritu la pelea por nosotros. Incluso a la hora de nosotros orar al Señor,
El Espíritu es quien intercede por nosotros para que esa oración llegue de manera genuina al trono celestial. Por nuestras propias fuerzas es imposible agradar a Dios, pero sí en Cristo podemos hacerlo, porque por Él somos coherederos del reino, porque Él hizo un solo sacrificio, una muerte, una resurrección, y pronto vendrá a buscar a su iglesia.